Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de una mente nueva y una inversión del pensamiento. En este caso lo que queremos hacer es invertir el pensamiento descontrolado, enfermo e inconsciente, ¿no? Pasar de trascender este sistema de programas, de pensamientos inconscientes, a su vez con un sistema de creencias y perspectivas cerrados, ¿no? Porque estos a su vez conforman formas de pensamiento. Entonces la propuesta es esta, ¿no? El futuro de la humanidad depende de lo que piense de sí misma. El futuro de la humanidad siempre ha sido así, siempre ha dependido de lo que piense de sí misma, de lo que piense y crea sobre la vida, sobre Dios y sobre sí mismo fundamentalmente. ¿Y por qué esto es así? Porque lo que creemos, lo que percibimos en nosotros o en los demás es lo que experimentamos. Por lo tanto, solo podemos anunciar nuestra victoria cuando podemos generar un cambio de pensamiento individual y colectivo en la humanidad. Solo podemos hacerlo así, ¿no? Por lo tanto, el futuro de la humanidad depende de lo que piense de sí misma, como dije anteriormente, de lo que piense sobre Dios y sobre la vida. Cuando nosotros pensamos, creemos o percibimos algo errado como algo real, nosotros es ahí cuando ocupamos una mente nueva, ¿no? Y una inversión del pensamiento descontrolado, enfermo, inconsciente. ¿Por qué? Porque todo lo que pensamos, decimos y hacemos crea la experiencia de lo que llamamos yo y las condiciones o circunstancias de vida que llamamos realidad. Por lo tanto, lo que pensamos es fundamental para crear nuestra realidad. De hecho, nuestros pensamientos apoyados en el temor o el ego son los que han creado o condicionado esta realidad o experiencia de vida tan disfuncional, desarmoniosa, benéfica y por lo tanto falsa, ilusoria, que los seres humanos experimentamos dentro de esta llamada matriz o maya, que nosotros mismos hemos creado con una matriz de pensamientos apoyados en el temor o el ego, porque el ser humano está vibrando literalmente en una vibración de pensamientos egoicos, en una vibración de pensamientos de temor. Se nos bombardea constantemente con mucha información de temor. La mayor parte de las películas de Hollywood, el 90% aproximado, tienen una temática de violencia, de terror, de llenar, la finalidad es llenar el subconsciente individual y colectivo con una información falsa, ¿no? Con una información de temor, va a caer el meteoro, viene una nueva X. O sea, la cuestión es estar atemorizado, es estar vibrando en el temor. Y aquí una de las herramientas fundamentales de las cuales hemos hablado en Nueva Humanidad o por una Nueva Humanidad, que aquí compartimos eh, temas de Nueva Humanidad, ¿no? Herramientas, criterios, pautas se ofrecen en nuestro canal para concebir, crear y experimentar esta nueva humanidad. Una de esas herramientas, como he dicho, y es la que utilizaremos en este caso, es la herramienta de aprender a usar el poder de la conciencia individual, pero aún más el poder de la conciencia colectiva, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la suma de la conciencia individual corresponde al colectivo. Y si nosotros generamos un cambio individualmente, la suma del amor de cada uno de nosotros creará un literal paraíso en la tierra, ¿no? Donde la vida se irá transformando en una vida cada vez más funcional, armoniosa y benéfica y por lo tanto más real y verdadera. Esta es la función de la palabra de Dios, de hecho es el propósito de la vida, la razón del existir, el propósito de este universo físico, relativo y dual y de este planeta que nos ofrece el mayor contexto y con él la mayor oportunidad de llevar el concepto más elevado de nosotros mismos a la experiencia. Este es el propósito mismo de las relaciones. Entonces, estamos hablando de que la importancia, ¿no?, de una mente nueva, de una inversión del pensamiento. Y con ello pues nos llega una frase de la literatura canalizada donde se afirma que hace falta una inversión en la conciencia colectiva, un cambio en la conciencia colectiva, un respeto elevado por todo lo que concierne a la vida y una profunda comprensión de nuestra
interrelación del todo con el todo. Entonces no podemos generar un cambio verdadero en nuestro comportamiento, en nuestra conducta, en nuestra realidad, si no hacemos un cambio en nuestras creencias, en nuestras perspectivas, como formas de pensamiento. ¿Por qué? Porque nuestras creencias originan y condicionan nuestra perspectiva. Nuestra perspectiva origina y condiciona nuestra percepción. Nuestra percepción origina y condiciona nuestra experiencia, y la experiencia que nuestra percepción origina para nosotros es lo que llamamos realidad. Entonces, cabe aclarar que como vivimos en un universo físico relativo y dual, todo concepto fundamental, todo proceso triádico dual de la vida se ve y se experimenta de manera invertida cuando estamos viviendo la polaridad falsa o ilusoria de la vida, cuando estamos viviendo y experimentando la polaridad falsa e ilusoria de nuestro ser, que representa el no ser, y cuando estamos viviendo una polaridad o un concepto y creencia falsa de lo que llamamos Dios. En este caso, dentro de esta espiritualidad o nueva espiritualidad, que es una espiritualidad del libre buscador, pues es una espiritualidad que nos invita a ser nuestra mejor versión, como todas las espiritualidades. Pero esta espiritualidad, como hemos dicho, no tiene mancha de temor o ego. O sea, a Dios no se le adjudica en dicha espiritualidad una falsa definición, un falso concepto. ¿Por qué? Porque comprendemos que Dios representa nuestro mayor paradigma, modelo, ejemplo a seguir. Y una vez que hemos aceptado un falso modelo a seguir de Dios, experimentamos nuestro ser como lo que no es. Ya hemos aclarado esto, ¿no? Que también forma parte de una herramienta fundamental de la nueva humanidad. Entonces, hay que comprender que lo que está pasando en la vida de la gente está pasando por lo que pasa en nuestras mentes, en nuestro cerebro. Y lo que va a pasar es lo que va a pasar por lo que pasa en nuestras mentes. Entonces, aquí es importante comprender el poder de la conciencia colectiva y la conciencia individual, y aprender a hacer uso de nuestra conciencia colectiva, que es ahí donde hay más posibilidad de ejercer un cambio en el núcleo de la experiencia humana y en nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque es más fuerte la energía cuando somos muchos los que estamos unificados en una intención y en un pensamiento positivo para atraer algo en nuestras vidas. Lo mismo ocurre cuando la suma del temor de la mayoría de nosotros en pensamientos y creencias apoyadas del temor o el ego, pues originan la tan disfuncional experiencia de vida. En este sentido, los seres humanos estamos tratando de vivir nuestra verdad a través de nuestras creencias, pero la mayoría son falsas. Y como no hemos aprendido a usar el poder de nuestra conciencia individual y nuestra conciencia colectiva, pues no hemos aprendido a estar tranquilos ante las más terribles amenazas de guerras, de enfermedades, ¿no? Que son colectivas, que se vienen de tiempo en tiempo y de vez en vez, y que más hoy en día son más comunes, ¿no? Todo el disfuncionalismo, el caos en todos los paradigmas imperantes: política, economía, religión, ciencia, educación, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una importancia fundamental en hacer una inversión de nuestros pensamientos y de nuestras creencias, porque son nuestras creencias las que originan nuestra realidad. Y a no ser de que hagamos un cambio en nuestras creencias, no podemos anunciar una victoria en nuestro propósito e intención de generar un mundo mejor, pero primero de generar un ser mucho mejor de lo que somos, ¿no? Llevar el concepto más elevado a la experiencia, pasar de este no ser a un nuevo ser. Entonces, esto es todo por hoy, amigos. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.